Hola chicos, hola chicas. Hoy les voy a presentar el romanticismo, que es un movimiento artístico, filosófico, sumamente importante. Junto con el Renacimiento, el Barroco y las vanguardias, son los movimientos más conocidos desde el punto de vista del arte. El romanticismo fue un movimiento cultural, artístico, literario, que se inició en Alemania e Inglaterra alrededor del fines del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX. Estuvo precedido por un movimiento alemán que se llamaba Sturm und Drang, tormenta e ímpetu, y estas palabras nos dan una idea del espíritu que hay detrás del romanticismo, un movimiento en el que se agitan los estereotipos que venían de épocas anteriores y se trata de buscar la libertad y la expresión libre de los sentimientos, estados de ánimo y subjetividad. Si bien se inicia este movimiento en Inglaterra y en Alemania, muy prontamente se difundió a toda Europa, principalmente en Francia, donde tuvo mayor aceptación y difusión. Y desde Francia se extendió hacia hacia otros países, incluso hasta América, donde tuvo un gran desarrollo. Bien, como todo movimiento artístico, el romanticismo se opone al movimiento que lo precede, en este caso el neoclasicismo. Ambos pueden contraponerse por características muy diferenciadas. En el neoclasicismo, como movimiento artístico, hijo de la Ilustración, se valora sobre todo la razón. El arte tiene que ser objetivo, es decir, captar la realidad tal cual es y seguir reglas estrictas para su correcta composición. En contraposición, el romanticismo valora sobre todo el sentimiento más que la razón, la subjetividad, es decir, el yo del artista tiene su lugar en este movimiento y propone liberarse de todas las reglas en el arte. En los cuadros, en el cuadro de la izquierda, vemos una escena de un cuadro de Jacques-Louis David que se llama El juramento de los Horacios y nos muestra un hecho histórico de la historia de Roma. El neoclasicismo precisamente se caracteriza por rescatar toda la historia del arte grecolatinos. Y acá aparecen tres hermanos que son los Horacios que están jurando lealtad a Roma a su padre. Y atrás vemos unas mujeres que lloran. Precisamente en esta escena se han enfrentado tres hermanos correspondientes a familias antagónicas, una de la ciudad de Alba Longa y otra familia de Roma, que es la de los Horacios, tres hermanos de una familia y tres hermanos de otra, y quienes vencieran en esta lucha tendrían la hegemonía. Venció Roma y por lo tanto ese hecho explica la hegemonía de Roma sobre las demás ciudades del Lacio. Vemos cómo las figuras están simétricas, la arquitectura del arco de medio punto romano y las columnas dóricas, como las figuras masculinas tienen una composición de líneas tensas y erguidas y las líneas onduladas para las figuras femeninas. O sea que acá en esta pintura se muestra el equilibrio y la búsqueda de los valores de armonía propios de la Grecia y la Roma antiguas. Entonces, todo lo que proponía el neoclasicismo. Por el contrario, el romanticismo, si ustedes observan la figura de la derecha, vemos una escena que se llama Sardanápalo,
la muerte de Sardanápalo. Sardanápalo es un rey de Nínive, es decir, ya no se buscan lugares como Grecia y Roma, sino lugares exóticos, es propio del romanticismo, del Medio Oriente, y Sardanápalo es un rey que se enfrentó con su hermano y que su hermano era el rey de Babilonia, y en venganza a que Sardanápalo quiso arrebatarle su reino, él sitia la ciudad de Nínive y al verse perdido decide Sardanápalo suicidarse, matar a todas sus mujeres. Recuerden que los árabes tenían esa costumbre de tener muchas mujeres, un harén, y muere junto con sus caballos e incendia su palacio. Acá vemos cómo esa escena dramática donde se muestran los sentimientos, las figuras contorsionadas y el movimiento que libera ese espíritu, esa inquietud propia del romanticismo. Ahora les voy a presentar algunas características del movimiento romántico. Una de las principales características es la exaltación del yo y de la individualidad. El héroe romántico salta por sobre las reglas individuales y sigue sus propias reglas, aunque sea para lograr un bien social, pero es un héroe rebelde. Otra de las características es la exaltación de la fantasía, poner en primer lugar a los sueños y a lo sobrenatural, más allá de lo que la realidad o la razón indican. Otra de las características es la nostalgia por el pasado especialmente referido a la Edad Media y a la época del Barroco, no la inmediatamente anterior, que era la del neoclasicismo. Si ustedes recuerdan, entre el Barroco y el Romanticismo hay mayor similitud que entre el Romanticismo y el Neoclasicismo, o el Barroco y el Neoclasicismo. La búsqueda de libertad, de expresión de sentimientos, son características de ambos movimientos. Seguimos con las características del romanticismo. Otra de las características importantes en este movimiento es el nacionalismo. El nacionalismo entendido como expresión del yo colectivo, la voz de los pueblos, coincide con el surgimiento de los estados nacionales. Por ejemplo, en el cuadro de la derecha vemos una representación de Delacroix que se llama La libertad guiando al pueblo, que representa la revolución de 1830 en Francia, y vemos cómo, bueno, esta obra representa un momento histórico, un momento de revolución popular. También en esta etapa del romanticismo se rescatan el interés por los temas populares, sobre todo por el folclore y las leyendas. De esta época son los estudios de los hermanos Grimm, rescatando todas las narraciones y leyendas populares de Alemania, por ejemplo. Y otra de las características también, y muy importante, es mostrar a la naturaleza como un reflejo de los estados interiores o de los estados de ánimo, porque se piensa que existe como una simbiosis, una unidad entre la naturaleza y las emociones. Durante el romanticismo, y por la misma característica de búsqueda de la libertad, los artistas desarrollan una gran variedad de temas. Entre los que están los temas populares, las tradiciones, las costumbres, las leyendas y la mitología, sobre todo las que no habían sido tratadas con anterioridad por
por ejemplo, la mitología nórdica. Y de esta época también son los rescates de las leyendas populares. Un gran estudio de filología, sobre todo relacionadas con la Edad Media. Por su característica de búsqueda de la individualidad y de los sentimientos y de la subjetividad también, los temas relacionados con los sentimientos y los problemas existenciales son tratados durante este movimiento. Temas como la melancolía, las pasiones, el amor, la muerte y la religiosidad. También los temas que se refieren a lugares lejanos como Oriente o a lugares como también exóticos para la mirada europea como el universo aborigen. Ya dijimos que la naturaleza y el paisaje tienen una gran importancia y por lo tanto el paisaje siempre estará presente en las obras románticas, sobre todo en su conjunción con el espíritu de los personajes o de los artistas. Y también como temas están los temas nacionales relacionados con la historia o los héroes revolucionarios. Justo en esta época en que se desarrollan, por ejemplo, las independencias americanas, esta característica de temas nacionales se evidencia sobre todo también en América. Algunos escritores románticos, y para mostrarles la amplitud que tuvo este movimiento en relación con la geografía de distintas partes de Europa y también de América, les voy a presentar algunos de estos escritores. Ustedes ya conocen a Edgar Allan Poe, que es estadounidense, a Johann Wolfgang Goethe, que es alemán, Gustavo Adolfo Bécquer, español, Lord Byron, inglés, Mary Shelley, también inglesa, Victor Hugo, francés, Charlotte y Emily Brontë, que son inglesas, Emily Dickinson, estadounidense, y Lewis Carroll, que es inglés. Estos son solo algunos, hay muchos otros escritores que pertenecen a este movimiento que es tan amplio que en cada uno de estos artistas el movimiento toma una característica o un estilo propio. Bueno, y con esto he finalizado la brevísima presentación del romanticismo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo. Gracias.